la tablita de la función de Gram, como les decía en la anterior clase. Vamos a avanzar las bacterias que ya no se tiñen con la función de Gram, porque no tienen la suficiente cantidad de péptidoglicano en su pared celular. O sea, ya no son cocos, ya no son vacíos. Este género treponema es un espirilo, espirofeta. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar. Para que ustedes tengan interés en el tema, vamos a empezar viendo qué tipo de cuadros clínicos, o sea, cuál es la aplicación de lo que vamos a pasar hoy, ¿no? Vamos a empezar diciendo que es un hombre de 32 años, un caso clínico, que consulta al médico por una pequeña úlcera genital. Fíjense, tiene en el pene una úlcera. En las anteriores clases, el Haemophilus ducreyi, ¿recuerdan? El Haemophilus ducreyi producía también una úlcera, pero eso se llama chancro blando, en el caso del Haemophilus ducreyi. Aquí vamos a avanzar una bacteria que también produce chancro, pero es chancro duro. ¿Ya? Chancro duro. Es una espirofeta, un espirilo. Entonces, este hombre de 32 años visita al médico por presentar esa úlcera. Pero esa úlcera no le duele, no tiene fiebre y piensa que desaparecerá sola. A diferencia del chancro blando, que esa úlcera sí duele. ¿Ya? 3 meses después de haber presentado esa úlcera desaparece del pene. Ya no tiene más úlcera y no va al médico. Él piensa que se curó. Entonces, 3 meses después empieza a ver unas máculas, pápulas y pústulas aquí en la palma de las manos y sobre todo en la planta de los pies, ¿no? 3 meses después, así empieza a ver esas pústulas. Uno puede pensar que nada que ver con la úlcera que tenía, porque desapareció la úlcera en el pene. 5 años más tarde, 5 años más tarde de haber presentado esa úlcera, ese paciente empieza a tener problemas al caminar, ya no podía ni caminar. O sea, estaba ya con daño neurológico. Al hacer una tomografía del cráneo, había daño cerebral. Entonces, fíjense, 5 años después, ese paciente, después de haber tenido una úlcera, ya no puede caminar. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿creen que se trata de una misma enfermedad? ¿Qué dicen ustedes? ¿No? Podríamos pensar que son 3 enfermedades diferentes, con 3 manifestaciones diferentes y en 3 periodos de tiempo totalmente diferentes, ¿no? ¿Qué microorganismo podría producir manifestaciones tan diferentes? ¿Y por qué una lesión, era la úlcera, aparentemente tan insignificante que desapareció por sí sola, puede llegar a afectar el cerebro? Entonces, hoy estudiaremos a uno de los microorganismos más fascinantes de la microbiología médica, ¿no? Se llama Treponema pallidum. Ese Treponema pallidum, conocido como el gran imitador, aunque no crean, se trata de una misma enfermedad, que así evoluciona en el tiempo. O sea que a través del tiempo se presenta una serie de cuadros clínicos diferentes, pero son todos la misma enfermedad, producidas por el Treponema pallidum, el gran imitador, porque imita otras enfermedades. Cuando aparecen las lesiones, ¿de dónde voy a pensar que es una sífilis que está avanzando? ¿No? Puede aparecer muchas enfermedades diferentes. Se llama sífilis la enfermedad, la sífilis, ¿no? Que
que ustedes saben que de sífilis han muerto y han enfermado una gran cantidad de personajes célebres. ¿Ustedes han escuchado hablar de Beethoven? ¿O no? De Franz Schubert. Música han llevado en el colegio. Son grandes representantes de la música clásica. Napoleón Bonaparte, ese no es un músico, ¿no? Pero han enfermado de sífilis. Y muchos de ellos han muerto. Dicen que hasta Cristóbal Colón se enfermó de sífilis. Y no había penicilina. La penicilina se descubrió recién en el año 1843. Entonces, el impacto clínico y social en la era de la pre-penicilina transformó la el curso de una de las mayores plagas de la historia, que era la sífilis. Les digo que hay célebres que murieron de sífilis. ¿Qué es la sífilis? Una enfermedad producida por una espiroqueta. Es un espirilo, ya no es coco, ya no es bacilo. Es un espirilo que tiene forma de tirabuzón, forma helicoidal, ¿no? Como un tirabuzón. Se llama espirilo. Entonces, antes del descubrimiento de la penicilina, como les decía, la sífilis era una de las principales causas de enfermedad neurológica. Ustedes saben que en los años, después de 5 años, ese paciente ha empezado a tener manifestaciones neurológicas, que es dificultad para caminar, ¿no? Entonces, puede producir ceguera y muerte en los adultos jóvenes. Entonces, incluso hoy la Organización Mundial de la Salud reporta casos de sífilis todavía, pero no se mueren ya, porque hay la penicilina para curar. Es una bacteria que todavía es sensible a la penicilina. Una de las pocas bacterias, junto con el estreptococcus pyogenes, que todavía responden a la penicilina. Entonces, antes del descubrimiento de la penicilina, este era un agente totalmente indomable. ¿Con qué trataban la sífilis, o sea, esa enfermedad, cuando no había todavía el antibiótico? ¿Con qué trataban? Con sales que eran tóxicas, con bismuto, con mercurio, llamado salvarsan. Era eso, lo único que tenían para curar a la sífilis, ¿no? Pero era muy tóxico. La era prepenicilina, ¿no? O sea, sin un tratamiento curativo, esta enfermedad se observa la progresión de la enfermedad, desde una úlcera hasta unas máculas y pápulas en las palmas de las manos, o puede aparecer también en otras partes del cuerpo, hasta una lesión neurológica que puede durar años y el paciente se muere, ¿no? Una persona que se enferma de sífilis y no hace tratamiento con penicilina puede llegar a morir en el transcurso de su vida. Pero hay unas etapas en que él no presenta ninguna sintomatología. Si ya hemos visto en el caso clínico que esa úlcera desapareció, la úlcera desapareció y empezaron a aparecer las máculas y pápulas en la palma de las manos y planta de los pies. Entonces, esa enfermedad evoluciona a diferentes fases: primaria, secundaria y terciaria. Y aquí hay una fase latente todavía que dura años de años. Ustedes recuerdan que cuando entran a la universidad les hacen un análisis de sangre. Ahí les hacen una prueba de sífilis. Les hacen una BDRL para ver si alguna vez no han tenido contacto con esta espiroqueta a través de una relación sexual y están evolucionando para evitar la muerte por un daño neurológico. ¿Ya?
Esa es una forma de prevenir las muertes por la neurosífilis, que es la más importante, ¿no? Entonces, así evoluciona la sífilis, producida por el Treponema pallidum. Esta es la bacteria, es una espiroqueta que ingresa a través de una microabrasión, una microherida durante el acto sexual. La bacteria se encuentra en el líquido genital de la mujer o del hombre que tiene sífilis. Ingresa por una microabrasión y dice altamente infeccioso, pero cura, o sea, se desaparece esta lesión en 3 a 6 semanas sin realizar ningún tratamiento. El paciente no va al médico y piensa que se curó. O sea, no realiza ningún tratamiento y desaparece. Pero está evolucionando hacia una etapa secundaria. En esa etapa secundaria ya la bacteria no está localizada solamente en los genitales, pasa a la linfa y a la sangre. Y a través de la sangre se distribuye en otros órganos, llegando a la piel y mucosas. Y entonces aparecen las máculas y pápulas que les decía en las manos, en la palma de las manos, en la planta de los pies, y también puede aparecer en el resto del cuerpo, ¿no? Síntomas ya tiene sistémicos, o sea, ya desapareció la úlcera, pero ya está en la sangre, ya está en otros órganos. El paciente tiene fiebre, malestar, que también desaparece sin tratamiento. Yo aquí puedo pensar, ¿será una alergia? ¿Será una dermatitis de contacto? ¿Será una varicela? ¿Será un sarampión? Porque es un exantema que aparece así. O sea, no pienso en sífilis. Y todavía queda una etapa larguísima que puede durar, dice, desde 1 año hasta 30 años. Una etapa de latencia. Este es el reloj de arena, ¿no es cierto? Es cuando la vida se acaba. Entonces aquí esta bacteria está ya en sangre distribuyéndose a otros órganos. Especialmente ¿dónde? Llega un momento en que afecta al corazón y se presenta un aneurisma aórtico, se engloba la arteria aorta y puede reventar. Un aneurisma aórtico. Va al cerebro, o sea, al sistema nervioso, y se produce una atrofia del cerebro con inflamación y el daño neurológico. Ese paciente que hemos visto, el caso clínico, no podía ni caminar, otros pueden llegar a la ceguera, ¿no? Atrofia totalmente del sistema nervioso. Puede llegar inclusive a la piel y a las mucosas, produciendo unas lesiones llamadas gomas sifilíticos. Eso es sífilis terciaria. Cuando ya llega aquí, el paciente no hay cura. Se llama neurosífilis por las alteraciones que da el sistema nervioso. Entonces aquí ya es irreversible, no hay cura. Cuando se detecta en estas etapas, sabiendo de que la sífilis es una enfermedad que puede durar toda la vida del paciente, se piden las pruebas para identificar a la bacteria, se puede hacer tratamiento con penicilina y revierte la infección. Pero cuando llega aquí ya no hay cura. ¿Ya? Entonces, que les quede bien grabadito cómo evoluciona la sífilis, ¿no? Cómo evoluciona la enfermedad. Y que tengan en cuenta cómo una pequeña lesión que aparece en los genitales y que no le doy bola, puede evolucionar y terminar después de años produciendo un daño cerebral. Que la sífilis no es chiste, no es como la gonorrea, es mucho más grave, ¿no? Bueno, entonces, después de haber descubierto la penicilina, ustedes saben que la penicilina es un beta-lactámico. ¿Por qué es un beta-lactámico? Porque en su composición tiene un anillo beta-lactámico.
Es el primer antibiótico que se descubrió. Entonces, al ser una bacteria de división extremadamente lenta, no se divide cada 20 minutos como el resto de las bacterias. Es lenta. Hasta el día de hoy sigue siendo sensible esta bacteria a la penicilina. Junto al Streptococcus pyogenes son una de las dos bacterias que todavía se pueden curar con penicilina. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo la bacteria está en la sangre, entonces ingresa el antibiótico y puede ir a actuar sobre las PBP, que son las proteínas ligadoras de la penicilina, que es un mecanismo de acción de los antibióticos beta-lactámicos, que su sitio diana, el inhibir la síntesis de la penicilina. Entonces todavía se puede tratar con penicilina. Entonces ustedes respondan, ¿es verdadero o falso que una sola bacteria puede permanecer décadas dentro del organismo? Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? ¿Puede atravesar la barrera de la placenta y afectar al feto? Sí, hay sífilis congénita. Y cuando esa madre con sífilis infecta a su bebé, ese bebé nace con estigmas sifilíticos que vamos a ver, los graves. Puede afectar la piel, el corazón, los vasos sanguíneos y el sistema nervioso. Sí, puede a lo largo de la vida. ¿Puede pasar desapercibida durante años? Sí, puede pasar. Todas estas aseveraciones son verdaderas y corresponden a esta bacteria, que es el Treponema pallidum. Entonces, si ustedes fueran médicos y vieran este signo que hemos visto, máculas y pápulas en la palma de las manos y planta de los pies, ¿qué enfermedades considerarían? Ya les dije, múltiples. Que presentan la misma, pocas enfermedades producen lesiones exclusivamente en la palma de las manos y planta de los pies. ¿Y esto a qué sífilis, a qué etapa corresponde de la sífilis? A la sífilis secundaria. Entonces, la sífilis es conocida como la gran imitadora. Imitadora porque imita otras enfermedades. Se presenta de diferente forma clínicamente. Puede afectar cualquier órgano porque la bacteria ingresa al torrente sanguíneo y puede confundirse con múltiples enfermedades. Comprender la biología de esta bacteria nos permitirá entender por qué esta infección continúa siendo un desafío para la medicina moderna. ¿Ya? Entonces, que les quede bien clarito cómo evoluciona la sífilis. Primero, un chancro en la etapa 1, que 3 a 90 días después de la exposición. ¿Qué quiere decir? Si he tenido una relación sexual peligrosa con sífilis, 30 a 90, después de un mes a 3 meses recién me puede aparecer el chancro, no es al día siguiente. Ese es su periodo de incubación, 30 a 90 días. Después desaparece y aparece este exantema, estas máculas y pápulas en la palma de las manos, planta de los pies exclusivamente, pero también puede aparecer en otras zonas del cuerpo, 4 a 10 semanas después de haber tenido la relación sexual. ¿Han visto cómo apareció en ese paciente 5 semanas después? Y si hay una etapa de latencia donde no hay ni todo desaparece. El paciente posiblemente se curó, pero no, está evolucionando hacia una sífilis terciaria. Ese periodo de latencia puede durar años, donde ya la bacteria a través de la sangre afecta órganos como el corazón, afecta el cerebro, sistema nervioso y afecta la piel y tejidos blandos. 3 a 15 años después de la infección inicial. O sea, es una enfermedad que puede durar toda la vida de un paciente. Entonces, con esa introducción empezamos recién. ¿Qué tienen que saber? Primero vamos a describir las características generales de esta terrible bacteria. Identificar las propiedades microbiológicas, en qué se cultiva, si se cultiva. No se cultiva esta bacteria hasta el momento. No se ha podido cultivar el Treponema pallidum.
en medios de cultivo, ¿no? Explicar los mecanismos de transmisión, o sea, cuáles son, cómo se transmite esta enfermedad, diferenciar las etapas clínicas, ya hemos visto las etapas clínicas, qué métodos de diagnóstico se cuentan en la actualidad para el diagnóstico de esta enfermedad en las diferentes etapas. Se van a dar cuenta ustedes que en las diferentes etapas que se presenta la sífilis no pueden pedir cualquier prueba de laboratorio en las diferentes etapas, ¿no? Seleccionar el tratamiento adecuado según el estadio de la enfermedad y proponer medidas de prevención y control. Bueno, vamos a ver la introducción a este género, porque este género treponema, vamos a hablar ahorita de este género en general, sin entrar todavía a la especie Treponema pallidum. Pertenece al dominio bacteria, al filo no puedo decir. ¿Ya? La familia Spirocardiaceae, todas las familias terminan en Ceae, y el género es el Treponema, ¿no? Aquí tenemos las familias que pertenecen y que son así, forma espiralar. Hay 3 familias de las cuales nosotros vamos a estudiar al género Treponema. También hay otro género que se llama Borrelia, que produce la fiebre recurrente, la Borrelia recurrentis, que es la enfermedad de Lyme, no sé si ustedes han escuchado, es una espiroqueta. El género Cryptispira, que no lo vamos a ver, no hay muchos casos en nuestro medio. El género Serpulina, de la familia Serpulinaceae, que también es una espiroqueta. En la familia Leptospiraceae tenemos la Leptospira interrogans. La Leptospira interrogans produce una enfermedad que es la leptospirosis. La leptospirosis también es conocida en nuestro medio, viene de la orina de los ratones, contaminan el agua, ¿no? Pero nosotros vamos a hablar exclusivamente del Treponema pallidum. Dentro del género Treponema tenemos el Treponema pallidum, que produce la sífilis, el Treponema pertenue, que produce una enfermedad en el África que se llama pian, y lo mismo el Treponema endemicum, que produce otra enfermedad que no es común en nuestro medio. Bueno, ese es el Treponema pallidum. Pues ese es el género Treponema. Así se observa como una espiroqueta, no es copo ni es pasivo. Es una espiroqueta delgadita que tiene forma helicoidal, los libros dicen forma de tirabuzón. ¿Conocen lo que es tirabuzón? ¿O no? ¿Usted conoce? Sí. Pero aquí dicen no. Tirabuzón es cuando se saca. ¿Saben cómo que se sacan los corchos de los trinos? Eso es tirabuzón, ¿no? ¿O no es eso? Sí. Eso es tirabuzón, es así. Así tiene la forma de la espiroqueta. Gram negativas atípicas, o sea, no se tiñen con la tinción de Gram, no se utiliza. ¿Por qué? Porque es muy delgadita la capa de peptidoglicano que tiene y son muy móviles. Yo he tenido una vez la oportunidad, cuando hacía mi especialidad en Buenos Aires, de ver a la espiroqueta en microscopía de campo oscuro. No se ve en un microscopio óptico como el que tenemos aquí en el laboratorio. Se llama microscopio de campo oscuro, donde la luz viene de arriba en vez de venir de abajo. Entonces, sobre ese fondo negro se ve a la espiroqueta brillando y moviéndose. Ya, esa es el Treponema pallidum. Entonces, no esporulan y no se cultivan en medios de cultivo. No hay todavía un medio de cultivo a través del cual se pueda reproducir el Treponema pallidum, ¿no? Es una espiroqueta que mide de 6 a 15 micrómetros, tiene movimiento así rotatorio sobre su eje y no se cultiva en medios artificiales.
Si yo hago un corte de esta espiroqueta y veo de qué está constituida, vamos a ver que es una bacteria, porque tiene su citoplasma, tiene su núcleo, que es filamento de ADN, tiene sus ribosomas, que son de la síntesis, como cualquier bacteria, ¿ya? Solamente que su pared celular es pobre en peptidoglicano. Y al ser así, es que evade el sistema inmune, nuestros macrófagos, y se manifiesta la enfermedad. ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión? El más importante es sexual. Es una de las ITS más importantes. Pero también se puede transmitir por la vía transplacentaria. Es decir, de la madre con sífilis a su bebé a través de la placenta, por vía sanguínea. No por el canal del parto, como la Neisseria gonorrea. Aquí es más grave todavía, ¿por qué? Porque inclusive si nace por cesárea, ese niño puede nacer infectado, porque es por la vía sanguínea, vía placentaria, ¿ya? Y muy raras veces se puede transmitir por una transfusión sanguínea. Si ustedes han visto el video, si han terminado de ver el video que hicieron los chicos de transfusión sanguínea, ahí han dicho que la sangre que se transfunde tiene que ser segura. ¿Y cómo es que es segura? Si yo quiero ser donante, no me sacan directamente todos los 500 ml de sangre. Me sacan 10 ml para hacerme todas las pruebas para ver si mi sangre es segura. Y una de las pruebas que me hacen es la BDRL, que es una prueba para ver si yo tengo sífilis, ¿no? Entonces, hay casos en que no hacen esas pruebas y se puede, es raro, pero se puede transfundir, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo como muchas de las enfermedades que son ITS? Relaciones sexuales sin protección, múltiples parejas sexuales. Es una enfermedad que viene en coinfección con el VIH. ¿Qué quiere decir? Puntas. Pacientes que son VIH positivos muchas veces también tienen sífilis por los factores de riesgo a los que están sometidos, ¿no? Entonces, que quede claro, aquí tenemos la espiroqueta que ingresa al organismo humano a través de una microabrasión y se manifiesta produciendo un chancro, una úlcera, y después evoluciona hasta el resto de la enfermedad. ¿Cómo es la epidemiología? Fíjense ustedes, ese es el mapa mundial. ¿Cómo está distribuida la sífilis? Lo que está con rojo son los lugares de muy alta prevalencia. ¿Dónde están? En el Asia, en el África, ¿no? Los que están con naranja es prevalencia alta. Fíjense cómo está Bolivia. Naranja, prevalencia alta de sífilis tenemos, ¿no? Porque no hacemos pues tamizaje, no buscamos. En las universidades yo lo veo bien, una prueba que hagan de tamizar a los estudiantes porque están en etapa, ¿no?, de tener relaciones sexuales, entonces es un factor de riesgo. Entonces ese tamizaje que se hace es muy importante y muy baja en los lugares donde está con blanco, ¿no? Ahora, ¿cómo es la patogenia? ¿Cómo se produce la enfermedad? Primero, entrada por una microabrasión, como ya les dije. Se tiene relación sexual. La persona que tiene sífilis en el semen o en la secreción vaginal tiene a las espiroquetas. Ingresa a través de una microherida, microabrasión. Se multiplica la bacteria localmente en ese lugar por donde está entrando, produciendo el chancro duro. Dura, ya hemos dicho, unas 3 a 6 semanas después desaparece. Y se disemina la bacteria por medio de la linfa y por medio de la sangre hacia otros órganos, produciendo una infección sistémica,
van yendo a la piel, a las mucosas, produciendo esas máculas sífilis secundaria. Y después, por la misma sangre, se disemina corazón, cerebro, piel y mucosas, produciendo la sífilis terciaria. Pero para que se produzcan todas estas, tiene que pasar años, ¿no? Aquí lo que hemos dicho está aquí bien explicadito, donde ya en la sífilis secundaria la bacteria ingresa a la sangre y se distribuye a los órganos, principalmente cerebro, corazón, piel y mucosas, produciendo ya la sífilis terciaria. Bueno, nuevamente este cuadrito que yo lo considero importantísimo para que ustedes se ubiquen cómo evoluciona la sífilis y que puede durar toda la vida del paciente. Chancro duro, en el sitio de la inoculación, cura en 3 a 6 semanas sin tratamiento, desaparece, vuelvo a repetir, ¿no? Aquí, chicos, después aparece esto, que es la sífilis secundaria, periodo de latencia sin ningún síntoma que puede durar años, y aquí tenemos las lesiones en corazón, cerebro y piel. ¿Cómo hago el diagnóstico de laboratorio? Si yo tengo a un paciente en este estado, si va al médico de ustedes en este estado, veo el chancro duro y le pido, la bacteria está aquí en esta lesión. Es un con bordes elevados y tiene aquí una zona húmeda donde ahí yo saco con un asa bacteriológica y lo coloco en un portaobjetos y lo llevo al microscopio. Eso se llama microscopía de campo oscuro. Esa es la prueba que yo debo pedir cuando el paciente está en este estadio, porque la bacteria está aquí. O sea, ¿qué tengo que pedir? Un método directo. No puedo pedir método indirecto cuando está en esta, porque todavía ¿qué? No hay respuesta inmunitaria. No hay anticuerpos, no hay respuesta inmunitaria. Muy bien. Entonces, cuando el paciente está así, yo tengo que pedir un método directo. ¿Cuál es? Microscopía de campo oscuro, PCR. O también inmunofluorescencia directa, que me buscan a la bacteria. Cuando evoluciona a este estadio, donde la bacteria ya está en la sangre, ya está en bacteremia, se produce esta erupción generalizada, sobre todo palmas y plantas. Entonces ya aquí hay reacción inmunológica. Aquí ya hay anticuerpos, ya puedo pedir serología. ¿Saben lo que es serología, no es cierto? Ya hemos hablado varias veces de la serología. Sacar sangre para buscar en el suero los anticuerpos, por eso se llama serología. Pero también en estas lesiones, en estos puntitos, en esas máculas y pústulas, hay treponemas. Por lo tanto, estas dos etapas son contagiosas. El paciente es ampliamente contagioso, porque en estas dos etapas puede transmitir la infección. ¿Ya? Y no solamente por relación sexual, aquí incluso por un contacto. Pasan años donde no hay ningún signo o síntoma, periodo de latencia se llama. ¿Ahí qué puedo pedir? Ya la bacteria desapareció, no está en ningún lugar visible. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que pedir aquí? Pruebas indirectas, pruebas serológicas, ¿no? Se detecta solo por serología, ¿no? Aquí puedo pedir pruebas treponémicas o no treponémicas, que vamos a hablar después. Ya cuando llega la sífilis terciaria se manifiestan los aneurismas, aneurismas aórticos, por daño en el corazón, se manifiestan las alteraciones neurológicas en la piel, los gomas sifilíticos. Ya no hay bacteria aquí, no puedo pedir método directo. Tengo que pedir método indirecto, búsqueda de anticuerpos. Entonces, la prueba que a ustedes les hacen es pensando que está aquí o aquí. ¿Ya? Aquí no creo, porque si no, no estuvieran en la 1. En esta etapa. ¿Ya? Periodo de latencia. ¿Está claro? ¿Cuándo contagia?
¿En qué periodo? Primario y secundario, porque el treponema está a flor de piel. Y cuando no contagia, en esta etapa y en esta etapa. No hay treponemas. Bueno, volvemos a repetir cómo se manifiesta la sífilis primaria. Dos signos importantes. El chancro duro, que es único, solo aparece un chancro, con bordes así elevados y al medio llenico de treponemas. Entonces, ¿qué más tiene el paciente? Ganglios inguinales. Se infartan los ganglios inguinales, tanto del hombre como de la mujer. Muy inflamados son adenopatías inguinales. Esos son los dos signos más importantes, donde la bacteria invade y aparece el chancro. Fíjense cómo invade y aparece el chancro duro. Es único y no es doloroso. En cambio, el chancro blando, producido por Haemophilus increico, el chancroides que hemos visto, es doloroso y es blando. Aquí es duro y no es doloroso. Dos signos importantes, chancro y adenopatías inguinales. Es una úlcera única, indolora, bordes elevados, adenopatía inguinal y tiempo de aparición, como dijimos, 10 a 90 días. No aparece mañana si yo tengo una relación sexual peligrosa hoy día, ni de aquí a una semana. 10 a 90 días después, ese es su periodo de incubación. ¿Les queda claro? Entonces, ¿qué deben preguntar cuando ustedes tengan un paciente así? ¿Ha tenido relaciones sexuales peligrosas, sin protección, con personas, con varias personas? ¿Cuándo? ¿Ayer? No, pues, no es de ayer. ¿Ya? Hasta 3 meses después recién puede aparecer. Sífilis primaria, ya hemos dicho, la microscopía de campo oscuro, la inmunofluorescencia directa y la PCR. O sea, métodos directos. Métodos directos. En la sífilis secundaria, ¿qué voy a pedir? También están en las máculas y pústulas, microscopía de campo oscuro, PCR y también inmunofluorescencia directa. Directa, no la indirecta. La indirecta busca anticuerpos. ¿Ya? Bueno, pero aquí ya la bacteria pasó a la sangre, ya se pueden detectar anticuerpos. Y aquí existen dos tipos de métodos, los treponémicos y los no treponémicos. ¿En qué se diferencian estos? Los mejores son los treponémicos, son más específicos, porque ustedes saben que en una prueba serológica hay un encuentro antígeno y anticuerpo, ¿no es cierto? El anticuerpo está en el paciente y el antígeno está en el reactivo. Ay, perdón, claro, sí, reactivo, es un método indirecto. Entonces, este reactivo, en los métodos treponémicos, son a base de treponema pallidum, o sea, de la bacteria, que se mezcla con el suero del paciente donde busco anticuerpos. Ahí va a haber reacción. En cambio, los métodos no treponémicos, que es lo que se hace en la mayoría de los laboratorios, son pruebas de descarte, pruebas de tamizaje, se puede decir, de screening, en inglés. Son la BDRL y RPR. O sea, no son a base de treponema, sino son a base de un antígeno parecido al treponema que se llama cardiolipina. ¿Ya? Si es que esta prueba nos da positiva, yo debo confirmar con una prueba treponémica, FTA-APS o TPPA. Si la BDRL me da positiva. Si esta me da negativa, no tengo por qué hacer ya. Son más caras y más difíciles de conseguir. O sea, las pruebas no treponémicas, o sea, que son las que hacemos la mayoría, detectan actividad y sirven para solamente detectan actividad. La que confirma el diagnóstico son las pruebas treponémicas. ¿Me dejo entender? Las pruebas treponémicas
En la sífilis ¿cierto? Entonces, esta es la sífilis terciaria, daño en los órganos, ¿cuáles? Y él, a través de los domas sifilíticos, cardiovasculares, a través de los aneurismas aórticos, y en el sistema nervioso cerebral. Estas son las domas sifilíticas. Esto no es alteración de la sífilis. ¿En qué periodo? ¿Tiene ese problema? No. ¿Es contagioso? No. No es contagioso. Bueno, nuevamente. Ese es el resumen de todo lo que es la sífilis. ¿Ya? En una persona por relación sexual. ¿Está claro? Sí. Ahora, hemos dicho que también la sífilis se transmite por vía congénita. Una madre que está con sífilis a su bebé, ¿a través de qué? De la placenta. De la placenta. ¿Del canal del parto sí? No, es por La gonorrea sí, pero la sífilis no. Es por vía sanguínea, vía transplacentaria. Entonces, ¿cómo puede nacer ese bebé? Ese bebé puede nacer con una sífilis precoz, o sea, temprana, precoz, o una sífilis tardía. Precoz significa en el momento de al nacer. Y unos 2 a 3 años después. Entonces, ¿qué presenta ese bebé? Se llaman estigmas sifilíticos, alteraciones congénitas, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede dar un médico cuenta de que ese paciente puede tener sífilis? Porque la madre, bueno, en toda madre, para evitar la sífilis congénita, toda madre hace un control prenatal, ¿no es cierto? ¿Saben ustedes? Siempre hay un control prenatal de Chagas, toxoplasmosis, sífilis, VIH. ¿Para qué? Para cubrir al bebé. Entonces, si esa madre no ha hecho ese tratamiento prenatal, pues esa pesquisa prenatal puede transmitir el sífilis a su bebé. Entonces, ¿cómo puede darse cuenta el médico? Porque ese bebé puede nacer, cuando es precoz, al nacer, puede presentar rinitis, o sea, una secreción purulenta por la nariz. Rinitis, puede presentar hepatoesplenomegalia. ¿Qué es hepatoesplenomegalia? Hígado y vaso grandes. Puede presentar, fíjense, estas lesiones en la palma de las manos o planta de los pies. Se llama pénfigo sifilítico. Estas lesiones, fíjense, palma de las manos, planta de los pies. Pénfigo sifilítico. Eso es en la sífilis precoz. Algunos de los estigmas sifilíticos que puede presentar un bebé con sífilis congénita. Pero pueden nacer normal. Pueden nacer normal. Y llegar después de 2 a 3 años a una sífilis tardía. ¿Y cuáles serán los estigmas? O sea, las alteraciones sifilíticas después de 2 a 3 años. Fíjense
¿qué se puede presentar? Dientes de Hutchinson. ¿Qué son los dientes de Hutchinson? Esta forma, puntiagudo, así, como si fuera un serrucho, ¿no es cierto? Dientes de Hutchinson. Tibia en sable, las piernitas así, la forma de un sable, así abiertas. O nariz en silla de montar, con esa protuberancia. Yo he visto gente adulta con ese estigma sifilítico, ¿no? Como si fuera una silla de montar, así conocido el caballo. Se sube y se sienta en el caballo, así parece la nariz, y se llama así. Nariz en silla de montar. Esos son estigmas sifilíticos. Entonces, la profilaxis para evitar esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Tratamiento al recién nacido antes del tercer mes de vida. A todo recién nacido se le debe hacer la prueba de sífilis, de Chagas, sobre todo si la madre es positiva, ¿no? Al recién nacido antes del tercer mes de vida, el 40% de supervivientes no tratados presentan lo que no hacen tratamiento. Presentan estas alteraciones óseas, que son la tibia en sable, dentaria, los dientes de Hutchinson, o oculares, que son también secreciones, y la neurosífilis. Pueden tener alteraciones nerviosas. 3% desarrollará sordera entre los 8 a 10 años de vida. Esos son estigmas de la sífilis congénita. Si yo les pregunto, a ver, dígame un estigma de una sífilis precoz. Rinitis purulenta, hepatoesplenomegalia, pentidosifilitis. Pero ¿sabe qué me pone? Dientes de Hutchinson. ¿Acaso los bebés nacen con dientes así? Pero no piensan antes de responder. Me ponen dientes de Hutchinson, te juro. Bueno, ya hemos dicho el diagnóstico serológico. Hay pruebas no treponémicas y las pruebas treponémicas. Primero, las pruebas no treponémicas son BDRL, RTR. ¿Y cuál es su utilidad? Estas no son hechas con antígenos de treponema pálido, son con un antígeno parecido que es la cardioligina. Solo sirven para tamizaje, o sea, como pruebas de screening y hacer un seguimiento terapéutico, no para diagnóstico. Las que sirven para diagnóstico, para confirmar si esta me da positiva, es la prueba treponémica, que son la FTA-APS y el FTA. Tratamiento, vuelvo a repetir, la gran penicilina, ¿no? La penicilina benzatínica, ¿qué tal si hubiera salvado la gente si hubiera habido penicilina? No se hubiera enfermado de sífilis, ¿no? No se hubiera enfermado tanta gente. Dice que hasta Cristóbal Colón se enfermó de sífilis. Dice la historia, ¿no? Las alternativas, si el paciente es resistente a la penicilina o no si es resistente, si es alérgico, porque no hay resistencia. Si es alérgico a la penicilina, doxiciclina, ceftriaxona. Y en el embarazo, penicilina obligatoria. La penicilina es una droga que se puede dar en la embarazada, un antibiótico, ¿no? Fíjense, en todas las etapas, si ustedes se van a dar cuenta, es penicilina benzatínica en diferentes dosis, ¿no? 24 millones, 22, es 2.4 millones, 2.4, o sea, de 2.400 la penicilina benzatínica. Bueno, prevención y control, ya saben ustedes, educación sexual, como todas las ITS, ¿no? Educación sexual, que es lo que estamos haciendo con el video de la gonorrea. Si no lo han visto. Excelente video, muy bien visto. En 2 días, 8,000 creo que ya están las vistas. Excelente, ¿no? Educación sexual, uso correcto del preservativo, tamizaje prenatal, que es lo que se hace en los universitarios. Buscar casos, ¿no? Diagnóstico precoz y el tratamiento de los contactos.
En todas las ITS ustedes saben que si hay un caso positivo, hay que hacer tratamiento a todos los contactos que ha tenido esa persona. Si no, de nada sirve. Para romper la cadena epidemiológica. Bueno, a ver, nuevamente, varón de 28 años, consulta por úlcera genital, estamos ahí, indolora con 2 semanas de evolución, presenta adenopatía inguinal no dolorosa. Bueno, diagnóstico probable, y ahora sí saben que puede ser sífilis. Puede ser chancro blando también. ¿Cuál es la diferencia? No duele. Y es duro. Agente etiológico, treponema fallido. Pruebas diagnósticas útiles en esta etapa. ¿Qué van a pedir, jóvenes? ¿Qué van a pedir? Microscopía de campo oscuro. Pueden pedir inmunofluorescencia directa, donde se ve el treponema, ¿no? Porque ahí está lleno de treponema. PCR, si hay en la prueba, claro. Y el tratamiento de elección. Penicilina. Bueno, evaluación. Treponema pallidum, ¿a qué grupo pertenece? Espiroquetas. Principal vía de transmisión Sexual. Segundo lugar, Transplacentaria. transplacentaria. Tercer lugar, sanguínea, transfusión sanguínea. La lesión característica de la sífilis primaria. Chancro indoloro. Chancro indoloro. La sífilis secundaria, ¿por qué se caracteriza? Exantema palmo-plantar, porque aneurisma, goma. Estos son de la sífilis terciaria y el chancro es de la sífilis primaria. La prueba BDRL es una prueba treponémica o no treponémica. No treponémica. ¿Qué quiere decir BDRL? Es en inglés. ¿Alguien sabe? BDRL. Venereal Disease, enfermedad. Venereal Research, investigación en el laboratorio. ¿No? Eso quiere decir BDRL. La prevención incluye ¿qué? ¿Cuál? Educación sexual y preservativa. Conclusión, treponema pallidum es una espiroqueta. ¿Está claro, no? La estamos viendo ahí. No es cojo ni es vacío, que les quede clarito. Altamente invasiva que produce una enfermedad sistémica. ¿Qué significa sistémica? Todo el organismo se distribuye por la sangre. Crónica, puede durar toda la vida del paciente, con múltiples etapas clínicas, primaria, secundaria, latente y terciaria. El diagnóstico oportuno, es decir, a tiempo, mediante pruebas directas y serológicas, de acuerdo a cuál es la etapa de la enfermedad, junto con el tratamiento precoz con penicilina, permite evitar complicaciones graves, sífilis tardía, donde no haya tratamiento, no hay vuelta, es totalmente irreversible la presión, ¿no? Y pueden evitar también la sífilis congénita. ¿Está claro? Sí.